Bien, entonces dijimos de que tenemos que calcular todas estas variables y solo nos dan estas de acá, ¿ya? Entonces, ¿por dónde empiezo yo? Siempre cuando nosotros realizamos uno de estos ejercicios, lo primero que tenemos que hacer es ver las cosas que tenemos a mano y irnos al formulario, ¿ya? Que yo voy a traer el mío ahorita, lo saqué el libro, ahí está, ahorita lo traigo. Entonces, el formulario que ocupa el ingeniero, ¿ya? Es de este libro, Carreteras, Calles y Aeropistas, Raúl Valle Roda. ¿Bien? Y está aquí el formulario, ¿ya? Esta página de acá. Ustedes lo tienen por foto, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar, primero que nada, cuál es el valor que podemos calcular primero. Entonces, veamos aquí. El volumen de vacío, ¿ya? Volumen de vacío es igual al peso del agua sobre el peso específico del agua, ¿no? En caso de que el suelo esté saturado. También es igual al volumen menos el peso por la gravedad específica por el peso específico del agua. Entonces, si yo me doy cuenta aquí, tengo los datos como la gravedad específica, ¿ya? La relación de vacío y el volumen del agua, ¿no? Entonces tenemos que ir buscando por dónde empezar, ¿no? A calcular. Entonces, en vez de irnos por las primeras, porque vamos a perder tiempo, ¿ya? Me voy porque las que conozco. Si ustedes tienen la relación de vacío, automáticamente pueden calcular qué cosa. Perdón. Automáticamente ustedes pueden ¿Porosidad? calcular la porosidad, ¿ya? Entonces, si tenemos E, yo puedo directamente calcular N. Esta de aquí. Auxiliar, ¿y cómo lo calculamos? Nos vamos al formulario y digo N, ¿ya? Está acá. N me dice que es igual a E dividido entre 1 más E. Entonces, esa es la primera ecuación que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Venimos aquí y digo N es igual a E dividido entre 1 más E. ¿Correcto? Entonces, vamos a reemplazar el valor de E. N va a ser igual a 0.26 dividido entre 1 más 0.26. ¿Me ayudan con la calculadora? ¿Cuánto sale eso? 0,35. ¿Ya? 0,35. Entonces, ese es mi valor de N y ya tengo la primera variable. Aquí está N. Y nosotros lo tiqueamos acá. Ya está calculado. Ahora, vamos para la segunda variable. ¿Qué podemos calcular? Tengo el volumen del agua, la gravedad específica, el peso específico seco. A mí no me sale 0.35. Ya, vamos Y a sale ver. 0,20. 0,21. 0.21. Corrijamos entonces, a ver. 0.26 0.26 sale. más 1.26. 0.26, ¿no? Entonces, aquí corregimos. Ya. Voy a tachar aquí. N va a ser igual a 0.206. Bien. ¿Ya? ¿Qué podemos calcular ahora, jóvenes? Ya calculamos lo primero que es la porosidad. El volumen sólido. El volumen de sólido. A ver, la ecuación de volumen de sólidos me dice, ¿ya? De que, bueno, hay 4, ¿no? Vamos
¿Ustedes tienen el formulario primero que nada? Sí. Ya. Los que no tienen, se los voy a mostrar aquí. ¿De dónde lo pueden sacar? Se van al Classroom del ingeniero. ¿Ya? ¿Dónde está? Aquí. No, este maquinario. Y yo lo subí acá. Entonces, me dice la compañera el volumen de sólido. ¿Qué ecuación crees que es la más prudente para usar? La primera teníamos todos los datos. Ya tenemos el peso seco, tenemos la gravedad específica, tenemos, y el peso específico del agua es una constante. Entonces, me dice la compañera esta ecuación de acá, ¿ya? Y me parece bien. La vamos a utilizar entonces. Bien, entonces voy a dejar de compartir y vamos a anotar esa ecuación. Esta la vamos a hacer con verde. ¿Ya? Entonces, el volumen de sólido va a ser igual al peso de sólidos entre la gravedad específica, ¿ya? Por el peso específico del agua, ¿ya? Vamos calculando entonces. Esto va a ser igual a 2.8, ¿ya? Entonces esto es gramos, ¿ya? Gravedad específica es 3.2 y el peso específico del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Bien, ¿cuánto me va a salir esto? 0.875 centímetros cúbicos. ¿Ya? ¿Alguien más? Tiene que salir lo mismo. Sí, sale lo mismo. 0.875. Bien, entonces ese es el volumen de sólido. Entonces, nunca traten de ir en el orden del ejercicio. Traten de ir en el orden que tengamos nosotros las ecuaciones para resolver, ¿no? Se fijan los datos nomás. Entonces ya calculamos el volumen de sólido. Este de aquí. ¿Qué nos falta? ¿Qué más podemos calcular? Vuelvo a compartir pantalla. El volumen de vacío sería utilizando una fórmula que hay en el volumen de sólido. Ya. La Entonces, última. me dice aquí la compañera, usamos esta de acá. Podría ser. ¿Podemos usar otra? No, ¿verdad? No tenemos el peso del agua. No tenemos la porosidad. Ah, sí tenemos la porosidad, pero no tenemos. Esta de aquí también podría ser. ¿Ya? Vamos a usar las dos. ¿Ok? Vamos a usar las dos a ver qué tal nos va. Entonces, yo voy a usar, ¿qué color quieren? Mucho piensan. Ya escogí. Voy a usar el color lila, ¿ya? Dejo de compartir. Entonces, la 1 me decía volumen de sólido por N dividido entre 1 menos N. ¿Ya? ¿Y ese es qué cosa? Es el volumen de vacío. Y esta otra de acá, volumen de vacío, es igual a volumen de sólido por E. ¿Ya? Entonces, vamos a ir reemplazando. El volumen de sólido, 0.875, ¿ya? Por N, que es 0.206, dividido entre 1 menos 0.206. Ese sería 1, ¿ya? Este otro de acá, volumen de sólido 0.875 por E. E es 0.26. ¿Ya? Vamos a las ecuaciones. ¿Cuánto me sale esta de aquí? 0.227. 0.227 centímetros cúbicos. ¿Ya? ¿Y el de acá? Con 3 decimales, ¿verdad?
Sí, 0.227 también. lo mismo. ¿Le salió lo mismo a alguno? ¿Al resto? Sí, sale lo mismo. Ya. Están muy peta, che. Tenemos que apurarnos. Ya. Está bien, entonces ya tenemos el volumen de vacío y demostrado por dos ecuaciones. Podemos usar cualquiera de las dos. Bien. ¿Qué podemos seguir calculando acá? ¿Ya? Me voy a la formulario, ¿ya? Y veo de que ya tengo más variables. Entonces, vamos a tratar a ver del volumen del agua, ¿ya? No tengo el peso del agua, ¿no? El volumen de vacío menos el volumen del aire, no tengo el volumen de aire. El suelo por el volumen de vacío. La saturación, me dice, ¿no? Entonces, Volumen de agua ya no los da. a ver. No, volumen del aire, Ah, perdón. ¿ya? No da Saturación. dos veces, disculpe, este volumen del agua. ¿No será peso del agua el otro de abajo? A ver, vamos a ver el ejercicio. Volumen del agua. ¿Dónde O más sea, no dice? da como dato y para calcular. Debe ser peso del agua, ¿no? Se había equivocar ahí el Inge. Pero bueno. Ya tenemos el volumen del agua. Eso debe ser peso del agua. Entonces yo le voy a corregir aquí peso del agua. ¿Ya? Entonces ese ya está fácil. Si yo me voy al peso del agua, ¿ya? Me dice que el peso del agua va a ser igual a la humedad por el peso seco, ¿ya? O si no, despejamos la fórmula general, ¿ya? ¿Cuál es la fórmula general? Voy a darle la siguiente hoja. Recordemos lo siguiente. ¿Cuánto es el peso específico del agua? Bueno, El en peso gramos. específico del agua en ecuación es igual al peso del agua entre el volumen del agua. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? Esa es la ecuación. Sí. Entonces, yo tengo ahorita el volumen y el peso es una constante. Y decir que es una constante que es un valor numérico que siempre va a ser el mismo. Entonces yo puedo despejar el peso del agua. El peso del agua va a ser igual a este por este, ¿no? La constante, 1 gramo sobre centímetro cúbico, por el volumen del agua, que en este caso, me fijo, es 0,1, ¿no? 0,1 centímetros cúbicos. Este con este se va, ¿y cuánto me queda como peso del agua? Lo mismo, ¿verdad? 0,1 gramos. O sea, hay muy poquita agua en la muestra. Eso es lo que me quiere decir. ¿Se entendió? Entonces ya tenemos este de acá. Bien, hasta ahí. ¿Dudas, preguntas? Bueno, seguimos entonces. ¿Ya? Lo siguiente que vamos a calcular es la saturación. Entonces yo me voy a compartir la pantalla y vemos la saturación. ¿Ya? Entonces, estas son las ecuaciones de saturación. ¿Ya? Para tener la saturación, yo me baso en la ecuación que tenga mayores variables. ¿Tengo volumen del agua y volumen de vacío? Tengo, ¿no? Y con esto puedo después calcular lo que es la humedad, que sería usando esta ecuación de aquí, ¿no? Entonces vamos a usar esta ecuación de acá. ¿Ya? Ahora, la saturación puede venir de dos formas. Si me piden porcentaje o si me piden normal. Si me piden normal, la saturación máxima va a ser 1. Y si me piden porcentaje, la saturación máxima va a ser 100. ¿Ok? Entonces, volvemos a la pantalla. El grado de saturación iba a ser igual a ¿qué?
al volumen de agua, ¿no? Entre el volumen de vacío. Sí, volumen de agua entre el volumen de vacío. Entonces, el volumen de agua que nosotros tenemos aquí me dice de que es 0,1 y el volumen de vacío lo calculé 0.227. Entonces voy anotando 0,1 centímetros cúbicos dividido entre 0,227. Centímetros cúbicos. ¿Cuánto me da la saturación? 0.44. ¿Ya? ¿A alguien más le salió lo mismo? Sí, sale 0.44. ¿No hay más decimales? Hay un 0.5. Redondeando sale, creo 44.1. que solo eso. Ya. Ya cuando estén numérico van a aprender a redondear. Entonces ya tenemos la saturación. Ok. Ahora sí. Peso total de la muestra. ¿Qué es el peso total de la muestra? ¿Mm? Simplemente, es la suma del peso sólido más el peso del agua. correcto. Entonces, simplemente yo procedo a decir el peso total es la mezcla del peso seco o sólido más el peso del agua. ¿Ya? Entonces, ya tenemos el peso del agua y aquí tengo el peso seco, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Entonces, peso seco, 2.8 gramos. Sumo, pues, ¿no? 2.8 gramos más 0,1 gramos. ¿Cuánto va a ser el peso total? 2.9 gramos. 2.9 gramos. Y ese sería el peso total. Muy bien. ¿Qué sigue? ¿Mm? Ya tenemos este de aquí. Podríamos sacar volumen total de la muestra y con eso podríamos sacar, con ese dato podríamos sacar densidad al peso unitario de la muestra seca. Exacto. Ahora venimos con los pesos unitarios. Los pesos unitarios son muy importantes. Pero antes de entrar a peso unitario, vamos a hacer el porcentaje de humedad. ¿Ya? Entonces, hay varias formas de sacar el porcentaje de humedad, pero vamos a usar la que usamos en laboratorio. El porcentaje de humedad va a ser igual a ¿qué? Peso del agua entre el peso seco por 100. ¿Ok? ¿Cuánto es el peso del agua? 0,1 gramo. El peso seco, 2.8. Todo eso multiplicado por el 100%. ¿Cuánto me da la humedad? 100 entre 2.10 entre 2.8. Disculpa, auxiliar. ¿Sí? Esta es una pregunta. En la fórmula del peso total, ¿no es la fórmula del peso del sólido menos el peso del agua? No, es la suma de los dos. 3.57. ¿Cuánto? Ya. 3.571. 571%. ¿Ya? Bien, ya tenemos la humedad. Ahora, vamos a despejar la duda del compañero. ¿Por qué? ¿Ya? Es el peso de seco más el peso total. Si yo me voy al formulario, me dice aquí, me dice lo siguiente. ¿Ya? El peso total, ¿ya? Aquí dice una cosa, ¿no? Es el peso seco menos el peso del agua, ¿ya? Esto está complicado, esto es más. ¿Ya? ¿Y por qué es más? ¿No? Porque el peso seco más el peso del agua, ¿ya? Me va a dar la suma de todo.
¿Cómo le voy a restar el seco al peso del agua? No tiene lógica, ¿no? Vamos más acá arriba. Voy a irme aquí a unas diapositivas del ingeniero. Suelo. Ya. Granulometría. Gráficas, tabla, teoría. Voy a perder tiempo hasta eso. Mejor te muestro aquí en mi formulario directo. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que aquí no se ve muy bien. Pero este es un más. ¿Ya? Si te lo enfoco bien. Ya no se puede lograr ver, ¿no? Pero este es un más, papá. Nada más que está un poquito borrado pues por la impresión. ¿Ya? El asunto es que es la suma, Es ¿no la es? suma. Es la suma siempre. ¿Ya? Muy chiquitinga está la letra. Bien. Entonces, ¿qué nos falta calcular ahorita? Nos falta calcular el peso específico seco y saturado. ¿Correcto? Entonces, yo me voy a ver cuáles son las ecuaciones para el peso específico seco. El peso específico seco me dice que es el peso seco entre el volumen total. Y el saturado me dice que es gravedad específica por relación de vacío entre 1 sobre relación de vacío por el peso específico del agua. ¿Ya? Entonces, ahorita, ¿cuál podemos calcular al ojo? El saturado. Esta de acá. ¿Podríamos utilizar también la primera de saturado o no? También. ¿Ya? Ah, Pero ya. ¿por qué prefiero no usar estas de aquí? Porque tienen condicionantes estas ecuaciones. Por ejemplo, si yo me voy más arriba, me dice que solamente cuando se conoce muestra saturada, ¿no? Y tengo el peso seco, el peso del agua, gravedad específica. Y aquí cuando la muestra es no saturada, ¿no? Por eso es que hay que tener en cuenta cuáles. Pero en cambio estas fórmulas que relacionan a valores y medios calculados, estas de acá son libres, me sirven para todo. En cambio estas dos primeras columnas tienen limitantes, ¿ok? Entonces, Ah, ok. no es Ya. solamente buscar. Hay veces que los resultados me varían por no fijarme esas cositas. ¿Ya? Así que aquí sí o sí necesito volumen. Pero hasta calcular el volumen se me va a tardar tiempo. Me fijo esta de acá. ¿Necesito volumen? No, no, ¿eh? Puedo usar esta ecuación y puedo usar esta otra ecuación. ¿Ya? Vamos a copiarlas entonces. El peso específico seco, ¿ya? Va a ser igual a gravedad específica por el peso específico del agua, ¿ya? Dividido entre 1 más E. ¿Ya? Y el otro es el peso específico saturado, ¿no? Saturado, el de aquí abajo. El de arriba, olvídense. El peso específico saturado es igual a gravedad específica más la relación de vacío por el peso específico del agua dividido entre 1 más E. ¿Ya? Ay, tumbé la tapa. Bien. Entonces, vamos a reemplazar directamente. Veamos qué tengo aquí. Gravedad específica, ¿cuánto es? 3.2. Peso específico del agua, 1 gramo sobre centímetro cúbico. 1 más la relación de vacío, que es 0.26. ¿Ya? Ahora aquí, peso específico saturado va a ser igual a la gravedad específica, que es 3.2, más la relación de vacío E, que es 0.26. Todo eso multiplicado por 1 gramo sobre centímetro cúbico y dividido entre 1 más 0.26. ¿Ok? ¿Cuánto es la respuesta?
2.54 es seco y el otro, el saturado, es 2.746. 2.54. Y el otro Vamos. 2.746. ¿Cuál es 2.746? El saturado. 746, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Y con eso terminamos el primer ejercicio. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Ok. Voy a detener la grabación ya.